El día de hoy me acompaña la doctora Catherine Zavallos, quien es médico internista del Hospital Fernando Vélez Pay. Con ella vamos a estar conversando sobre el asma, cómo se previene y cómo se atiende esta enfermedad. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Doctora, a manera de introducción, esta es una enfermedad que afecta a nuestro aparato respiratorio. Entonces sería hablar cómo funciona el aparato respiratorio. Ok. Bien, para empezar, pues recordar que el asma es una de las enfermedades que más comúnmente afectan a la población, tanto pediátrica como adulta. El asma se caracteriza principalmente por un proceso crónico inflamatorio de las vías respiratorias, que se puede dar principalmente por tres motivos. Por un engrosamiento de la pared, que va a disminuir lo que es la luz de los bronquios, por un aumento en la producción de moco, o bien por constricción de lo que son los músculos bronquiales. ¿Cuáles serían, doctora, la causa de esta patología? Ok. En la edad pediátrica principalmente pues tiene un trasfondo hereditario. Se habla de que pues hay un mayor porcentaje, hay un mayor riesgo de que los niños desarrollen asma cuando uno de los papás, principalmente la mamá, es asmática, y este porcentaje aumenta aún más cuando los dos padres son asmáticos. En la edad adulta principalmente pues se asocia a agentes externos, por ejemplo, exposición al humo de tabaco, a exposición a biomasa y alergenos del ambiente. ¿Estos serían los factores de riesgo o factores que van a desencadenar la enfermedad? Exactamente, sí se describen como detonantes de exacerbaciones o triggers, pues también es otra manera de llamarlos, pues son factores de riesgo, pero al mismo tiempo una vez que se está, pues también son detonantes de exacerbación de los síntomas. Cuando no se da a partir de la niñez, es decir, ya se da en personas con adultez, ¿se puede empezar? Sí, también, perfectamente. Como mencioné al inicio, pues puede presentarse en la edad pediátrica, pero también en la edad adulta. Va a ser pues lo principal que el paciente nos va a quejar inicialmente, pues es tos. La característica de esta tos es que es una tos seca, una tos sin producción de flema. Lo siguiente es pues sensación de opresión torácica, dificultad para respirar. Esta tiene un mayor predominio nocturno o por las madrugadas. Y otra cosa a tomar en cuenta pues también es la sibilancia, que es lo que las mamás en los niños pues dicen, le escucho como un gatito. ¿Ya? Entonces son esas sibilancias como un silbido que proviene del tórax. ¿Esta patología se va a desarrollar de igual forma en niños que en adultos? La presentación clínica realmente pues no varía. Los síntomas vienen siendo los mismos que ya mencionamos, tos no productiva, opresión torácica, disnea o dificultad para respirar y las sibilancias como tal. La presentación pues realmente no hay variación entre niños y adultos. Esta es una patología que se da en brotes o en ataques que se han escuchado. ¿Qué un ataque? ¿Cómo se distingue? Ataque o exacerbación, una crisis de asma, que es cuando el paciente llega a la urgencia porque pues se siente más disneico, porque siente que no puede respirar. Entonces pues sí, estas son las exacerbaciones. Ya, y los detonantes de esta, pues evidentemente en la época de lluvia, pues hay un aumento, hay un brote de las infecciones respiratorias, más que todo de origen viral, y pues las infecciones virales son el número uno de las detonantes de las exacerbaciones de los pacientes que ya tienen diagnóstico de asma. En primer lugar. En segundo lugar, como también ya hicimos mención, exposición al humo de tabaco. También esto genera una hiperreactividad de lo que es el árbol bronquial y pues exacerba los síntomas. También exposición a biomasa, es decir, quema de basura o cocinar con leña, también eso es algo muy importante. Cuando los pacientes viven en un lugar donde pues tienen que cocinar con leña o hay vecinos que hacen uso de esto, pues es otro de los detonantes. También exposición a alergenos, ácaros, por ejemplo, de animales domésticos. Es muy importante hacer énfasis en eso, en los niños, también en los adultos. Que pues el pelo de algunos animales pues también son causantes de hiperreactividad bronquial. Incluso la pelusa de los peluches, la ropa. Exacto. O bien pues también a veces perfumes o incluso algunos medicamentos se han asociado como desencadenantes, tales como la aspirina, algunos analgésicos.
El asma, ya usted nos decía, puede ser hereditario, mas no es una enfermedad contagiosa. No, no es contagiosa en lo absoluto. Una persona que es asmática no va a transmitirlo a su pareja, a algún otro familiar, a un compañero de trabajo. Es algo meramente del sistema inmunológico. ¿Cuáles son o qué son los fenotipos del asma? Ok, los fenotipos del asma pues es una manera de clasificarla. Ya hay diversas clasificaciones, las guías internacionales pues lo clasifican de muchas maneras. Podemos clasificarlo por su severidad, puede ser leve, moderado o severo. Esto va a estar en relación a qué tanto tratamiento yo tengo que darle al paciente para poder alcanzar el control de la enfermedad. Entonces esto puede ser leve, moderado o severo. También dentro de los fenotipos tenemos el fenotipo eosinofílico. Eso pues son los exámenes de laboratorios a veces complementarios que tenemos que hacer en los pacientes para identificar si hay un aumento de ciertas células en sangre que se llaman eosinófilos, y si los pacientes tienen más de cierto porcentaje de estas células en sangre, pues eso me orienta a que el paciente va a ser mucho más respondedor a corticoides, que es una de las pilares del tratamiento de la enfermedad. ¿Cómo se mide la función pulmonar y cuánta importancia tiene para estos pacientes que padecen asma? Excelente pregunta. Bueno, para poder hacer el diagnóstico en primera instancia, pues tengo que tener al paciente que me refiera a los síntomas que inicialmente pues mencionamos. En segunda instancia, pues tenemos que hacer una medición objetiva y el método diagnóstico en este caso es la espirometría, donde lo que vamos a observar es una obstrucción al flujo del aire. Va a haber disminución de la cantidad de aire que el paciente exhala en el primer segundo. Es un estudio muy rápido, bastante sencillo de hacer. Básicamente, pues el paciente se le pide que no utilice ningún tipo de inhalador el día previo al estudio. Utilizamos una boquilla que va conectado a un aparato y le pedimos que él exhale lo más rápido que pueda, y ese aparato lo que hace es medir la cantidad de aire que sale de los pulmones del paciente, y ya está estandarizado para las edades, para los pesos de cada persona y para el género también, cuánto yo espero que salga de aire de esos pulmones. Y si vemos que está disminuido, pues podemos hablar que hay una obstrucción al flujo de aire. Eso en primera instancia. En segunda instancia tiene que ser reversible en cuanto al estudio espirométrico. Lo siguiente que se hace es administrar un broncodilatador, que es un medicamento en inhalador, esperar que haga efecto, luego repetimos la prueba y debe haber una reversión, o sea, un aumento en la cantidad de aire que el paciente exhala posterior al uso del medicamento. ¿El asma, doctora, tiene cura? ¿Es posible que desaparezca o es una enfermedad que se va a volver crónica en este paciente? De hecho, es una enfermedad crónica. En los pacientes pediátricos, normalmente podemos ver de que un buen porcentaje de los pacientes al alcanzar la pubertad, pues pueden disminuir e incluso desaparecer los síntomas, las exacerbaciones como tal. No así en los pacientes adultos. Cuando el asma aparece ya en edad adulta, sí es algo crónico, definitivamente en la edad adulta. Pero el tratamiento va a ir encaminado al control de los síntomas. ¿Ya? El paciente tenemos que ser muy claros, estar claros de que no va a desaparecer totalmente. Tiene que cuidarse de los factores de riesgo o los detonantes para sus exacerbaciones, y pues ser adherente a su tratamiento. Ya, entonces, pues sí, es algo crónico, pero que tiene tratamiento, y si llevamos un buen control, una buena adherencia al tratamiento, entonces vamos a tener un buen control de los síntomas y una calidad de vida pues muy buena. Importante, doctora, hacer el énfasis en que asma no es lo mismo que una alergia. No es lo mismo que una alergia, pero sí se ha visto que los pacientes que son asmáticos tienen, o generalmente sí va asociado a que son pacientes atópicos y que pueden presentar algún tipo de alergia, ya sea conjuntival, ya sea en piel, ya sea rinitis alérgica. Aunque también pues hay otras enfermedades que pueden asociarse en los pacientes y que pueden agravar o presentar más exacerbaciones, tales como reflujo gastroesofágico. Los pacientes que padecen de reflujo, se ha documentado que el mismo ácido clorhídrico que regresa por la vía digestiva, pequeñas gotitas microscópicas,
pueden ir hacia la vía aérea y pues pueden desencadenar en exacerbaciones. Los pacientes obesos también tienen mayor riesgo. Y pues básicamente esas son las alergias, la obesidad y el reflujo gastroesofágico. Doctora, ¿tiene alguna relación el asma con las enfermedades del corazón? Realmente pues no se documenta de que enfermedades cardiovasculares incrementen la presentación o la aparición de asma o que el asma se relacione con enfermedades cardiovasculares, pero sí en un estado comórbido como la obesidad, sí puede hacer que la presentación o el control del asma pues sea un poco más difícil. Okay. ¿Cuáles son las medidas que debe de tener una persona asmática para prevenir el contagio de esta enfermedad y así también prevenir las formas graves? Ok, al igual que el resto de la población, pues tomar las medidas de protección que pues ya es del conocimiento de la mayoría de todos. Pues el lavado constante de manos es indispensable, el uso de mascarilla el mayor tiempo que sea posible, sobre todo cuando estamos en contacto con personas o en un gran grupo de personas o en ambientes cerrados, evitar en la medida de lo posible pues acudir a lugares conglomerados. Y pues las medidas en general pues que utilizan o que deberíamos acatar toda la población general es la misma que se aplica para las personas asmáticas, porque sí está descrito que pues puede verse un poco más comprometido o tener presentaciones un poco más graves de la enfermedad debido a que ellos ya tienen una enfermedad comórbida preexistente en sus vías respiratorias. Importante que las personas que son asmáticas cumplan con sus esquemas de vacunación. Indispensable, totalmente, como también mencionamos previamente, pues el mejor control o la presentación en cuadros menos graves, pues en gran medida gracias a la inmunización. Pues sabemos que Nicaragua es uno de los países que está en los primeros lugares de mayor porcentaje de inmunización en la población nacional, tanto en personas de la tercera edad, embarazadas, pacientes pediátricos, población general, y esto ha sido fundamental para evitar los rebrotes o como fue en el año 2020, como fue al inicio pues de la pandemia. Doctora, usted nos explicaba que esta ya en edad adulta, esta enfermedad, esta patología se vuelve crónica y que el tratamiento que se da es para reducir los ataques, para controlar los síntomas y las exacerbaciones. ¿Qué medicamentos son los que o por ejemplo, hay diferentes tipos de inhaladores? ¿Cuál es la función de cada uno? Ok. Los pilares de tratamiento de la enfermedad de asma, pues básicamente en primera instancia son una familia de medicamentos que se denominan corticosteroides. La modalidad de uso es inhalada, ¿ya? Porque lo que necesitamos es llegar a la vía aérea, al árbol bronquial. Entonces se utilizan los corticosteroides, puede ser beclometasona, fluticasona, budesonide. Hay diversidad de estos fármacos. Y pues en dependencia de qué tantas exacerbaciones tenga el paciente o qué tan mal control de la enfermedad haya, pues vamos a tener que ir escalando. Utilizar corticosteroides solo o bien a veces vamos a tener que hacer combinaciones con otros medicamentos que se denominan LAMA, que en este caso pues tenemos el formoterol, que es un broncodilatador de acción prolongada, que también se utiliza de forma inhalada. Existen presentaciones en inhaladores presurizados, pues creo que todos en algún momento hemos tenido algún familiar que ha utilizado estos que tienen en forma de L, ¿ya? Que los tenemos que agitar. Entonces pueden venir en composición única o en presentación única o pueden venir en compuestos. Ya tanto el corticosteroide como el broncodilatador. A veces, pues cuando igual vamos escalando en los steps, en los pasos del tratamiento, pues a veces tenemos que utilizar otra familia que son los antimuscarínicos, que también, por ejemplo, el glucopirronio es otro de los medicamentos, pero pues esos son para pacientes un poco más complicados de tratar y de controlar. Luego tenemos otro de los pasos que son tratamientos adicionales, se denominan, pueden ser biológicos o no biológicos. Dentro de los no biológicos tenemos el famoso Montelukast, ya que es un medicamento que pertenece a la familia de los moduladores de los leucotrienos, ya que esto lo que hace es actuar sobre esas células del sistema inmunológico para tratar de disminuir la actividad de esta y por ende pues disminuir lo que es la hiperreactividad en la pared bronquial.
Y en última instancia, pues que es a lo que nadie quiere llegar, es al uso de los biológicos, que son medicamentos pues que prácticamente quedan destinados para un acapite, para una clasificación del asma que se denomina un asma severa, un asma difícil de tratar. ¿El asma y el deporte serían compatibles o una persona asmática no puede, está contraindicado realizar deporte? Ok, el deporte es otro de los detonantes para los pacientes asmáticos. Sí, la actividad física puede ser un desencadenante de una crisis de asma, pero no quiere decir que los pacientes van a ser sedentarios, no quiere decir que esté contraindicado el deporte en ellas. Lo que está descrito y lo que se recomienda es que antes de hacer ejercicio físico, que el paciente sabe que va a tener una actividad física más de lo habitual, entonces es que utilice su inhalador de forma profiláctica o de forma preventiva para evitar la exacerbación. ¿Qué relación guarda, doctora, el sueño y el asma? Ok. Como también mencionamos previamente, pues se describe de que las crisis o las exacerbaciones se dan más durante la madrugada o durante al amanecer, en la noche o al amanecer. ¿Por qué? Por diversas razones. Uno, por la posición que adoptamos para estar acostado, y también recordemos lo que habíamos mencionado sobre el reflujo gastroesofágico. Entonces, al estar en posición acostada puede haber cierto retorno del material gástrico y esto puede irritar lo que es la vía aérea. ¿Ya? Aparte, pues que sí hay un mayor periodo por las temperaturas propias de esas horas de la madrugada, puede haber una mayor reacción, una mayor hiperreactividad de lo que son las células del tracto respiratorio en ese momento. Entonces, hay un mayor proceso inflamatorio, hay una disminución de la luz de los bronquios y ahí es donde viene pues todo lo de la disnea, la tos, la sibilancia y los otros síntomas propios de una exacerbación. ¿El tratamiento, doctora, puede provocar efectos secundarios en los pacientes? Sí hay efectos secundarios como todo medicamento. Por ejemplo, en el uso de los corticosteroides, bueno, es dosis dependiente. El uso de los esteroides, pues podemos usar esteroides a dosis baja, dosis intermedia y dosis alta. Esto va a estar en dependencia de las necesidades del paciente. Y es dosis dependiente, quiere decir, a más dosis yo le doy al paciente, obviamente pues va a ser más frecuente la aparición de las reacciones adversas de estos. Pueden ser complicaciones locales, la que más frecuente se presenta puede ser candidiasis bucofaringea, ya, es decir, que puede predisponer a aparición de ciertos hongos en la cavidad oral, porque la forma de correr este medicamento es disminuir el sistema inmunológico, la acción de las defensas del cuerpo, por así decirlo. Entonces, al hacer esto, indirectamente favorece la aparición o el crecimiento de otros gérmenes, en este caso, pues de hongos. Pero podemos disminuir la aparición de esta reacción adversa en cavidad oral, enseñándole al paciente una adecuada técnica para utilizar el fármaco, porque si vemos que es muy frecuente que el paciente no esté llegando frecuentemente a la consulta con candidiasis, quiere decir que no lo está usando de forma correcta y que todo el medicamento está quedando en cavidad oral, y lo indispensable es que llegue a vía respiratoria, ¿ya? Entonces tiene que hacer una inhalación profunda. Y pues manifestaciones sistémicas o reacciones adversas sistémicas como osteoporosis, por ejemplo, o bien también puede incrementar un poco de peso, pero está mucho menos descrito, son más complicaciones orales.